Todo lo que a Él no le agrada, Él dice: lo primero que te quiero es legal, porque si está legal, mi gloria puede descender sobre ti. Así que vamos a hacerlo. ¿Cuánto dicen vamos a hacerlo? Así que cuando le inviten a 24 horas de oración, diga: vamos a hacerlo. Cuando le inviten a una vigilia, diga: vamos a hacerlo. Si le invitan a un retiro, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la atmósfera de su gloria sea creada de tal manera que su poder y su gloria se manifiesten con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas, con soluciones divinas en todas las áreas de nuestras vidas? Alguien tiene que adorar su nombre. Así que vamos a prepararnos para la palabra de Dios esta mañana. Les decimos a todos los que nos visitan, que vienen de células o vienen por invitación especial, vamos a dar un aplauso por ellos. Un aplauso para ellos. Y todos le vamos a decir a la una, de la 1 hasta la 3 le decimos bienvenida. A la 1, a la 12, a la 3. Bienvenido aquí a la casa de Dios esta mañana. Necesitamos orar por Venezuela y orar por República Dominicana y por todo nuestro continente, porque de alguna manera nosotros también somos pecadores. No somos más pecadores que ellos, nosotros también merecemos. Lo que pasa es que la gracia no nos da lo que nos merecemos y tenemos que seguir humillados delante de Dios para que Dios tenga misericordia. Desde la Alianza Evangélica Dominicana estamos llamando a una jornada que va a salir esta semana de humillación nacional por el país, para que Dios tenga misericordia, nos guarde. Aquí también está pronosticado por la falla que tenemos que puede haber un terremoto mucho más grande que ese, pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos humillados y vamos a cancelar, declarando que Dios, por medio del arrepentimiento, tiene piedad de la República Dominicana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra de Dios, libro de Crónica, el segundo libro de Crónica, capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Usted puede crear una atmósfera donde se active la misericordia de Dios. Dice la palabra, lo ven ahí, el versículo 13, vámonos al 13. Ok, y dice: y cuando sus hermanos, no es segunda de Crónica, cuando sonaban pues, vamos a esperar que lo busquen, por lo que no trajeron Biblia lo puedan leer en la pantalla. Segundo de Crónica, segundo libro, capítulo 5, 13 y 14. Dios es fiel, ahí está. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompeta. Por eso usted oye que el chofar suena. Ahora tengamos 10 o 12 chofar, que más gente se active. Alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Mira cada vida que ha venido a tu casa, hermanos que están aquí presentes y otros que están siguiéndonos por las redes porque no pudieron llegar. Oramos, Padre mío, para que seamos activados, porque tú nos estás llamando a crear una atmósfera donde tu gloria se pueda manifestar, donde tu gloria se pueda mover. Así que abrimos para estas próximas 3 semanas esta serie de cómo
podemos ser creadores de atmósfera. Y estamos seguros que en estos días vienen milagros, vienen señales, vienen prodigios, vienen respuestas asombrosas, vienen manifestaciones sobrenaturales. Porque siempre que tú pides algo es porque tú quieres entregar algo. Y tú nos estás pidiendo: hágame un altar, hágame un altar de adoración. Créeme una atmósfera, gente de Icra, créeme una atmósfera, porque me quiero manifestar. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor hoy. Aleluya, denle un aplauso a su nombre. Porque el reino de Dios funciona por principio. Así como la naturaleza, existen leyes que gobiernan el universo. En el mundo espiritual existen principios que gobiernan la manifestación divina. Hay principios que gobiernan la manifestación divina. Entre los principios naturales de la tierra es que una semilla necesita una tierra adecuada para producir fruto. El pez necesita agua para sobrevivir. El águila necesita una corriente de viento para volar. De la misma manera, los milagros necesitan una atmósfera espiritual para suceder. Alguien glorifique su nombre. Y usted puede ir pensando en cómo opera toda la naturaleza. Muchas veces los creyentes deseamos un milagro, pero no estamos dispuestos a preparar un ambiente para que ese milagro se pueda manifestar. Queremos lluvia de bendiciones, pero no sembramos. Queremos fuego, pero no levantamos un altar. Queremos gloria, pero no cambiamos la atmósfera. Hay gente que cree que la iglesia es un amuleto, que déjame ir a la iglesia a ver si Dios me bendice un chin más, pero sin entregar el corazón. Yo quiero la bendición, pero sin arrepentimiento. Yo quiero la bendición, oh Jehová, bendíceme, ayúdame, el hermano, ve, Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, enriquéceme. Y Dios dice: adórame, arrepiéntete, búscame. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Dios nunca tardará en hacer lo que a Él le toca. Así que una atmósfera, la palabra atmósfera proviene de una palabra griega que es atmos, vapor, y sharia, esfera. Literalmente significa la esfera que rodea algo. Mi vida, mi familia, mi iglesia tiene que tener una esfera que la rodee. Y cuando esa esfera nos rodea, es como el aeropuerto donde la gloria aterriza. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Es como la torre de control que atrae la bendición de Dios, que atrae los milagros. Yo no sé si tú puedes entender eso, pero si lo entiendes, apláudele con más fuerza. Por eso el Señor nos está hablando en esta temporada. No podemos medir tal vez la atmósfera con instrumentos humanos, pero sí determinamos lo que puede ocurrir alrededor de nosotros. Hay hogares donde tú entras y desde que entras sientes la paz. Pero hay otros lugares donde tú entras y sientes que te quieren sacar para afuera, porque algo te está empujando. Hay personas que tú saludas y tú sientes la bendición de Dios. Hay otro que tú quieras, y Dios mío, suerte. Yo me he arrepentido de saludar a alguna gente, no aquí en la iglesia, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba en el supermercado y vino un señor extraño. ¡Oh, pastor! Y me da la mano y yo como que no pude, lo quería bloquear, pero ya había hecho así.
hermano, yo tuve que reprender, porque ese señor, yo no sé si era un brujo, qué demonio tenía arriba, porque cargaba una atmósfera negativa. Pero cuando alguien carga una atmósfera espiritual, eso se ve en la cara. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Vos puedes ir a una iglesia de 25,000 personas y de repente tú sientes que, y sobre todo lo que hemos estado visitando y predicando en tantas iglesias, tú te das cuenta desde que apenas entras, tú te das cuenta cómo está el clima. Yo fui en una iglesia en Puerto Rico en mi viaje pasado y le dije a las personas que andaban conmigo de que entramos, digo, aquí hay problema serio. Sentíamos como un peso encima. Y entonces le dije a ellos, pónganse a orar, porque si Dios nos trajo aquí hoy, el Señor quiere hacer algo aquí. Y sabe una cosa, cuando el servicio se fue desarrollando, una orquesta preciosísima, pantalla por todas partes, una iglesia preciosa, pero no había presencia. Tú sentías como que tenía un peso encima, así que cuando subimos empezamos a adorar, empezamos a hacer guerra, empezamos a establecer orden y de repente sentimos que la atmósfera cambió. Y entonces Dios empezó a operar, no porque nosotros estábamos ahí, sino porque hubo alguien que dijo, no importa 2 o 3, no importa lo que esté pasando aquí, vamos a traer la gloria de Dios hoy. Así que usted no se puede llevar de lo que usted vea como estén los demás. Cuando usted venga a la casa, diga, yo soy un creador de atmósfera. No importa cuánta carga negativa alguien haya traído, yo cargo la presencia de Dios. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. No importa el lugar donde usted esté, si está conectado con el cielo, la gloria del cielo va a caer allí. La gloria del cielo lo va a acompañar. Así que todos nosotros somos responsables de crear la atmósfera en la que el Espíritu Santo pueda habitar. ¿Qué es una atmósfera espiritual? Es el ambiente invisible creado por la influencia dominante del mundo espiritual. Una persona, una familia, una iglesia, una nación. Sí, todos podemos crear una influencia dominante. Es el clima espiritual que gobierna un lugar. Es el ambiente donde se mueven las personas. Es la suma de la influencia espiritual que predomina un territorio. La atmósfera puede ser gobernada por la fe. Y cuando hay una atmósfera de fe, gloria a Dios, usted puede hacer que lo que sea contrario tenga que desalojar. Usted puede crear una atmósfera o un ambiente gobernante. La atmósfera puede ser la murmuración. Los murmuradores que vinieron hoy, levanten, no la levanten, porque no vinieron, no están aquí. Pero la murmuración es cuando usted habla de otro, y es un pecado que ofende a Dios, porque usted no puede criticar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos son dignos delante de Dios. No importa cuán malo usted lo vea, cuán pecador usted lo observe, usted lo único que le toca es orar, porque Dios ama a todos. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. El pecado trae los demonios, la santidad trae la presencia de Dios. El amor, ay, cuando el amor gobierna, la atmósfera es liviana. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Cuando gobierna la amargura, todo es agrio y amargo. ¿Quién quisiera estar alrededor de una gente amargada? De una gente murmuradora, de una gente que
esté atada a las tinieblas. Lo que quiero que quede en esta primera entrega claro es que toda atmósfera produce influencia y toda influencia determina una cultura. Así que el principio del clima espiritual es válido. Todos los que estamos aquí tenemos un clima espiritual. Pero lo que Dios nos está diciendo, quiero que tu clima espiritual sea sanado, sea limpiado tan poderosamente que yo pueda vivir dentro de ti, tan poderosamente que yo pueda moverme dentro de ti, tan poderosamente que yo pueda oír tus oraciones, alguien alabe a Dios, tan poderosamente que yo pueda hacer los milagros. Alguien aplauda al Señor con más fuerza. Y ese día estaban los dueños de la empresa, una gran reunión de todas las fuerzas de venta en un hotel importantísimo de esta ciudad. Y yo llegué a mi reunión, la reunión de todos los empleados. Pero yo, en lugar de sentarme en una silla por ahí, yo seguí directo a la tarima donde estaban los dueños de la compañía. Pero no solamente conforme con irme a la tarima, que no me tocaba, agarré una silla y me puse de rodillas. Yo pensé como en mi mente que había llegado a una iglesia que me tocaba predicar. Pero no conforme con eso, empecé a adorar a Dios. Y entonces sube un compañero mío y me hace: tú te estás volviendo loco. Y digo yo: ¿por qué? Pero mira el señor Pellerano, mira. Y estaba el señor Pellerano ahí y me dice: ¿cómo está, señor? ¿Cómo está? Y le dice él: déjalo, que está orando por nosotros. Yo me dio una vergüenza. ¿Sabe lo que pasa? Es que crea una cultura, un clima sostenido. Y ya hay un momento de cultura que tú casi operas en automático, que tú sabes que a Dios hay que adorarlo, que a Dios hay que servirle, que a Dios hay que glorificarlo. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Los 5 tipos de queso, ¿cuál cojo, Señor? 1, 2, 3, 4. ¡Ay, qué gozo! Pero cuando se convirtió en una playa vacía y caliente, hay gente que así mismo está en el humor de ellos. Pero cuando usted está conectado con el Dios Todopoderoso y con la cultura de su presencia, su gozo no va a depender, porque usted sabe que tal vez la nevera está así, pero eso es circunstancial, no será permanente, porque alguien alabe a Dios, porque la bendición viene. Puede ser que la cartera esté un poco triste, o que la cuenta de banco tenga lagaña, no tenga nada, pero usted sabe que eso es temporal, porque la verdad que tiene que alabar a Dios, porque la bendición de Dios viene. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. La omnipotencia de Dios y la omnipresencia es real, pero existe otra dimensión que se llama la presencia manifestada. La presencia manifestada exige una atmósfera. No toda persona experimenta esa presencia. No toda iglesia disfruta esa presencia. No todo hogar conoce esa presencia. ¿Por qué? Porque Dios responde a una atmósfera. Él responde a una atmósfera. Y donde Él no es reconocido, Él sabe que no es bienvenido. Y no se va a manifestar. Pero donde es reconocido, donde es adorado, donde es exaltado, donde es celebrado, allí va a llegar su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. La presencia manifiesta de Dios es el mayor tesoro que una iglesia puede poseer.
La presencia manifiesta de Dios es el mayor tesoro que un hombre, una mujer, un joven, una señorita puede poseer. La manifestación de su presencia. Alguien tiene que glorificar su nombre. Estamos por la manifestación de su presencia. No queremos religión, no queremos un culto para entretener a la gente, no queremos celebraciones solamente dinámicas, queremos manifestación de su presencia. Alguien tiene que glorificar su nombre. Así que todos debemos decirle al Señor: ayúdanos a creer. Dice que Jesús sacó, cuando llegó a la casa de Jairo, sacó a los que se burlaban de la hija de Jairo. Habían burlones allí y él los sacó. Antes de hacer el milagro, primero cambió la atmósfera. Después realizó el milagro. Porque Dios siempre protege el ambiente donde va a manifestar su gloria. Este es un principio del reino. El ambiente correcto siempre va a preceder a la manifestación. El ambiente correcto siempre será primero que la manifestación. Quiero que se lo demuestren algunos ejemplos bíblicos. Antes del Pentecostés estaban unidos, unánimes, orando. Hubo 10 días de oración antes de que el fuego de Elías cayera. Primero hubo un altar restaurado antes que la gloria, en los versículos que leímos, cayera. Hubo oración unánime antes de que el milagro cayera. Dice que Jesús se paró y dijo: Padre, te glorifico y te adoro. Y entonces dijo: lo hago por lo que han de creer. Y empezó a adorar. Los sacerdotes entraron primero adorando. Alabados el nombre del Señor. Antes de que el próximo milagro llegue a tu casa, llegue a esta iglesia, Dios quiere que se levanten adoradores, que se levanten creadores de atmósfera, que se levanten hombres y mujeres. Aleluya, que le digan: aquí está la atmósfera donde te puedes mover, donde puedes hacer milagros, donde puedes hacer maravillas. Comenzar a construir atmósfera donde los milagros se vuelven naturales, porque cuando cambia la atmósfera cambia el clima, y cuando cambia el clima cambia la cultura, cuando cambia la cultura cambia el ambiente espiritual, y cuando cambia el ambiente espiritual la gloria de Dios desciende. Alguien tiene que glorificar a Dios. Así que en esta mañana quiero que te quedes con eso, y voy a cerrar con 7 principios rápidos. Te voy a entregar para cerrar esta primera parte. Pero número 1, quiero que sepa que el milagro no comienza cuando nosotros actuamos. Comienza cuando el ambiente cambia. Cuando el ambiente cambia, David, ahí comienza el milagro. Cuando el ambiente cambia. La atmósfera, número 2, es el vientre donde nacen los milagros de Dios. No todo lugar donde Dios está presente, resumiendo, se experimenta su gloria manifestada. La gloria no visita ambientes preparados por el hombre, visita ambientes preparados para Dios. Es para Dios. Así que cuando usted va a hacer algo en la iglesia, va a servir en la puerta, va a cantar, va a tocar un instrumento, va a danzar, va a dirigir, o sencillamente usted viene para hacer lo más importante, porque a veces creemos que los grandes participantes son los que nos paramos aquí, pero los grandes participantes son los que mejores adoren a Dios, no importa el lugar donde estén. El que le da la mejor adoración. Aleluya. Si quieres un milagro diferente, deja de crear la misma atmósfera de siempre. Dios no solo unge persona, Él unge atmósfera. Así que te dejo estos principios espirituales para crear atmósfera. Y vuelvo con esta palabra: una atmósfera se crea con humildad. Con humildad.
Cuando Jesús entró de manera secreta a esa casa, no buscaba privacidad. No estaba organizando una campaña. No estaba anunciando un milagro. No había publicidad, no había plataforma, no había espectáculo. Sin embargo, el milagro ocurrió. Aunque dice que él entró calladamente, humildemente. Dios no necesita publicidad para manifestarse. Necesita corazones disponibles. Vivimos en una generación que muchas veces confunde promoción con unción. Yo no estoy en contra de la promoción, hay que informar a la gente. Pero la promoción no puede llamar la atención hacia mí como pastor. Ni a ningún evangelista, ningún profeta. No importa cuán ungido esté, la promoción tiene que llamar la atención hacia él. ¿Cuánto pueden glorificar el nombre del Señor? Yo he dado una clase esta semana y la definición es que vivimos en una sociedad líquida. Y una sociedad líquida con modernidad líquida es que cada uno crea su mundo de acuerdo a su conveniencia. De hecho, hay gente que crea su iglesia conforme a su conveniencia. Quieren pastores conforme a su conveniencia. Mira, le vamos a pagar tanto, pero usted no puede predicar ni contra esto ni contra esto, porque en esta iglesia esto es así, nosotros pagamos. Crean todo a su conveniencia. De hecho, hay gente que está creando un Dios a su conveniencia. Un Dios que no se meta con esta parte de mi pecado, ni con esta mala maña, sino que me bendiga, que me bendiga, que me bendiga, que me bendiga. Pero realmente es una utopía, es sencillamente el síntoma de una sociedad líquida, donde nada es seguro, donde nada es uniforme, donde nada es absoluto. Pero en medio de una sociedad líquida hay un Cristo que sigue igual, y hay una iglesia que tiene que santificarse, que tiene que crear atmósfera donde Dios se mueva. Alguien tiene que glorificar a Dios. Yo quiero decirle una cosa. Hay mucha gente que prefiere en esos lugares. Mira, yo voy a decirle que nadie se mete eso. Es una cosa. Yo salgo de ahí, hago lo que me da la gana. Nadie. Y eso está abarrotado de gente. Porque no tienen que cambiar nada. Solamente tienen que fingir 2 horas. O 1 hora y media. Si finge bien, después haz lo que tú quieras. Pero no puede ser, hermano. Aquí esa no es la marca. Aquí yo sé que Dios va a traer avance, cosecha y crecimiento, pero lo va a hacer con creadores de atmósfera auténticos. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Aleluya, sea toda la gloria. Y uno de los principios clave quiero compartir, el primero fue la humildad, pero quiero compartir 2 más. La atmósfera que rompe los conceptos equivocados. A veces nosotros tenemos unos conceptos equivocados. Cuando usted va a Mateo 15, 22, dice aquí una mujer cananea. Ni siquiera menciona su nombre, menciona su procedencia. ¿Por qué? Porque su trasfondo religioso es el mayor obstáculo para ella recibir su milagro. Y es un principio equivocado pensar que la gente va a recibir el milagro dependiendo de dónde venga, dependiendo de los estatus, dependiendo. No, lo que el Señor está buscando los cananeos eran idólatras. Y justamente esos idólatras el Señor los quiere salvar. Esos brujos el Señor lo quiere salvar. Esos delincuentes el Señor lo quiere salvar. Esa prostituta el Señor la quiere salvar. Esos hombres prostitutos el Señor lo quiere salvar. Así que no tenemos el concepto equivocado. Cuando la atmósfera se crea, cualquier cosa puede pasar. Cualquier persona que usted haya descalificado. Hay gente que por usted ya estuvieran en el infierno. Y eso que usted lo ve al lado del infierno son los que el Señor le gusta traer. Alabado sea Dios cuando la atmósfera es cambiada. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Ella reconoció su linaje, ella reconoció su identidad divina. Aleluya. Y eso activó la atmósfera para que la cananea fuera escuchada.
Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. Nunca podemos experimentar un nuevo nivel de milagro con una mentalidad vieja, con una mentalidad rechazando a la gente, con una mentalidad, alabado sea Dios, discriminando a otros. No, las puertas de la iglesia y el reino están abiertas para todos. Alguien tiene que glorificar a Dios, porque cuando la atmósfera se crea, Dios puede cambiar a cualquiera. Amén. Cierro con este principio, después seguimos. La atmósfera tiene la necesidad de que la adoración gobierne. Dice que Mateo 7:25, vino ¿quién? Y se postró a sus pies, Jairo, y comenzó a gritar. Estoy hablando de la mujer sirofenicia. Se postró, Jairo también lo hizo, pero ahora es de ella. Se postró y comenzó a llorar. Tengo una hija endemoniada. Por eso ella salió, corrió, llegó, se postró, clamó. Y la palabra griega que se utiliza aquí como postrarse es proskuneo, que significa le besó la mano, se inclinó, le rindió homenaje, le dio adoración profunda. Y ella no comenzó adorándole porque recibió un milagro. Adoró antes del milagro. Y aquí hay uno de los secretos más profundos del reino. Muchos adoran después de recibir. La verdadera adoración, adora antes de recibir. La verdadera adoración se anticipa. Antes del cambio que yo quiero ver en mi casa, ahora levanto una atmósfera de adoración. Antes del cambio que quiero ver en mi bolsillo, primero levanto una atmósfera de adoración. Antes del cambio que quiero ver en mi matrimonio, primero levanto una atmósfera de adoración. Antes de la sanidad que quiero ver en el cuerpo, primero levanto una atmósfera de adoración. Antes de la cosecha que quiero ver en la iglesia, primero alguien alabe a Dios, levanto una atmósfera de adoración. Alguien glorifique su nombre. La necesidad de adoración produjo un milagro. No permita que tu necesidad produzca desesperación, sino que la necesidad produzca adoración. Cuando Saúl tenía problemas, se iba donde la bruja. Cuando David tenía problemas, se iba ante Jehová. Ahí está la diferencia de la casa de David y la casa de Saúl. David entendía ese principio. Por eso escribió en el Salmo 22:3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No dice que Dios visita ocasionalmente a los adoradores. Dice que Él habita. Aleluya. La alabanza crea la atmósfera donde Dios se establece y establece su trono. Cuando Dios encuentra a un pueblo que le exalta con sinceridad, su presencia deja de ser una visita y comienza a convertirse en una habitación permanente. Así que en esta mañana, ya rayando el mediodía, Dios quiere que desde hoy tú empieces a prepararte. Y todo lo que vas a recibir esta semana, vamos a prepararnos como esos creadores de atmósfera. Eso va a comenzar en tu casa. Eso va a comenzar en tu habitación. Eso va a comenzar en la cocina. Eso va a estar por todas partes. Crea un ambiente de adoración, de comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el ambiente cambia las cosas. Porque Dios se mete en el ambiente. Entonces los hijos cambian, los matrimonios cambian cuando la atmósfera cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay dos tipos de habitación. Hay una habitación donde hay oscuridad, pero hay otra habitación donde hay luz. Simplemente se enciende la luz cuando tú adoras, no cuando pelea. Si vas a pelear, pelea directamente contra las tinieblas.
levanta tu alabanza, que tu alabanza y tu adoración y tu comunión va a producir un ambiente donde Dios se va a mover. Ponte sobre tus pies. El milagro comienza cuando la necesidad deja de gobernarte. Ya la necesidad no te gobierna. Lo que hace es que te lleva a los pies de Cristo. No es el tamaño del problema lo que determina el resultado, es la profundidad de la adoración. Hay puertas que la fuerza nunca abrirá, pero la adoración sí la puede abrir. Cuando el pueblo exalta a Dios, Dios se levanta para pelear por su pueblo. ¿Cuántos pueden glorificarle en esta hora? Padre, gracias te damos. Padre, gracias, gracias. Después seguimos hablando. Ahora quiero que oremos delante del Señor. Padre, levantamos nuestras vidas delante de ti. Levantamos nuestras vidas delante de ti. Hay una anécdota que se la quiero contar así de pie, que yo siempre la cuento. Lo que puede pasar frente a la presión que usted puede experimentar. Cuando ponemos una zanahoria a hervir, te hierve una zanahoria fuerte. ¿Qué le pasa a la zanahoria? Se ablanda. Hay gente que la presión lo ablanda y ya no quieren congregarse, ya no. La presión. Si usted pone un huevo a hervir mucho, ¿qué pasa con el huevo? Se pone duro cuando hierve. Se pasa de duro. Hay gente que la presión lo pone duro, cara dura. Usted lo mira y dice: ese hermano no le han pagado hace mucho, le deben. Ahora, si usted pone en una olla bien caliente, usted le echa café, ni se ablanda ni se pone duro. El café, ¿sabe lo que hace? Cambia la atmósfera y la llena de aroma. Y entre más hierve, más aroma. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. Así que el Señor no quiere que la presión te ablande como la zanahoria, ni te endurezca como el huevo. Él quiere que la presión te haga hacer aroma de adoración, de alabanza para Él, como el café. Así que de hoy en adelante no será como el huevo, no seré como la zanahoria, seré como el café. Voy a cambiar la atmósfera donde quiera. Aleluya, que me encuentre donde quiera. Aleluya, no importa la circunstancia, no importa. Voy a cambiar la atmósfera. Y cuando el café gobierna, los malos olores se van. Alguien tiene que glorificar a Dios. Cambia la atmósfera con tu alabanza, con tu adoración. Desde hoy usted se va a convertir en un cambiador de atmósfera. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Levante sus manos. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a ser cambiadores de atmósfera. Siga con su mano levantada. No podemos esperar un milagro viviendo en el mismo ambiente espiritual. Pero hoy nosotros oramos y le decimos al Señor: hoy cambiamos la queja por la alabanza, el temor por la fe, la incredulidad por la confianza, la división por la unidad, la tristeza por la esperanza. Así como la mujer sirofenicia creó una atmósfera que atrajo el milagro a su casa. Hoy nosotros levantamos una atmósfera donde Dios puede reposar. Hoy estamos diciendo que milagro viene a nuestra casa, que milagro viene a nuestra familia. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Comienza a adorar ahí, hermano, un momento. Hoy no vamos a orar por nadie, porque hoy solamente le vamos a impartir la capacidad, la luz, que se le abra la mente para que usted sea un creador de atmósfera. Comience a adorar, no solo por lo que espera recibir,
sino por quién es Él. Padre, te adoro no por lo que me da, sino por lo que eres. Te adoro como si el milagro ya hubiese ocurrido. Te adoro con anticipación. Te adoro hasta que tu espíritu gobierne mis emociones. Te adoro hasta que la presencia de Dios llene este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos ahora un minuto para tu adoración espontánea. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, levanta la mano, imparto sobre ti una nueva atmósfera espiritual. Te declaro creador de atmósfera en el nombre de Jesús. Declaro que toda atmósfera de incredulidad se rompe, que todo espíritu de temor se rompe, toda opresión se rompe, todo desánimo se rompe, toda división se rompe, toda religiosidad se rompe, toda esterilidad espiritual pierde la influencia. Declaro que el Espíritu Santo llena este lugar ahora con una atmósfera de fe, con una atmósfera de santidad, con una atmósfera de gloria. Atmósfera de gloria empieza a llenar la casa. Oh, adórale. De tu espíritu en mí no puedo resistir el peso de